¿Ya me ven? Bueno, pues, ¿cómo están? Sí, otra vez buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Efraín Rincón, también conocido como Efrito Refrito. Entre las ciencias y la divulgación de la ciencia, coproductor y cofundador de Shots de Ciencia, un parche buenísimo para contar la ciencia de otra manera. Eh, y hoy estamos acá para hablar en este panel llamado el uso de transgénicos desde una perspectiva social y científica. Eh, y es un tema apenas porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero los humanos, con todo este mundo de información y bombardeo de redes sociales, medios de comunicación, ahora más que nada estudios científicos, como viendo la ciencia en vivo y en directo básicamente, pues nosotros, al vernos enfrentados a tanto, nuestro cerebro tiene que igual tomar decisiones para seguir viviendo el día a día, para tomar posturas, para pensar el entorno y esas decisiones hacen que nosotros lleguemos a sesgarnos de alguna u otra manera, ¿no? Es muy común entendernos como aparte de la realidad, entonces cuando llegamos a estos sesgos, muchas veces no podemos ver más allá, con más claridad, a veces nos encasillamos, buscamos solo la información que nos parece interesante o que reafirma nuestra posición. Y sesgos hay en muchos temas y uno bastante particular y bastante importante por el que estamos todos y todas en estos momentos es los organismos genéticamente modificados, dentro de ellos los organismos transgénicos. De hecho, hace poco, el año pasado, salió un estudio en una de estas revistas inteligentísimas llamada Nature que dice que las personas que se oponen más férreamente a los alimentos genéticamente modificados saben muy poco, pero creen que ellos saben un montón. Y este es un clásico ejemplo de un efecto que se llama Dunning-Kruger, y básicamente le dice a la gente, miren, entre nosotros somos muchas veces abanderados de los temas, de poner posiciones, de hablar con propiedad de ciertas cosas, pero muchas veces no tenemos ni idea qué quiere decir eso. Y yo sé que nos hemos enfrentado a conversar con muchas personas que es muy difícil poner incluso con argumentos que se quiten de ahí, porque creen tener la razón. Y del otro lado están personas que probablemente tengan más que contribuir alrededor de los argumentos, pero nos da como susto eh, hablar, ¿no? Generando también ese síndrome del impostor. Bueno, pues hoy no nos va a pasar eso, eh, porque vamos a hablar de esto que llamamos lo genéticamente modificado, ¿no? Estas palabras que además siento que tocan fibras, ¿no? Y dentro de este espectro de lo genéticamente modificado, pues de los organismos transgénicos, pues de hecho eso ni les cuento. Yo creo que las últimas décadas han estado marcadas por este amplio debate. Y como sabemos, pues nuestra cabeza, como ya venimos diciendo, no es infalible. Necesitamos herramientas, necesitamos maneras, recursos para analizar las situaciones, para ver para aquí, para ver hacia allá, para no ver como un caballo simplemente lo que nos están mostrando, sino para ver como el panorama más amplio. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo a través de una conversación donde vamos a intentar compartirles píldoras saludables de pensamiento crítico fuera de las pasiones y eso sí, con la mejor claridad posible? Por eso tenemos, yo creo que una gran compañía de mentes muy brillantes, de investigadoras, que han tenido una amplia trayectoria alrededor del quehacer científico, no solo en el oficio de hacer ciencia, sino también de entender cómo es que se hace ciencia y de contarle a la gente que detrás de la ciencia, pues, eh, no es solamente una disciplina, sino está interconectada. Entonces quisiera darle la bienvenida a Giovanna Dañez, bióloga y microbióloga de la Universidad de los Andes, magíster en ciencias biológicas y doctora en fitopatología. Actualmente es profesora del Departamento de Diseño en la Universidad de los Andes, donde se encuentra diseñando y creando el énfasis de biodiseño y directora de la iniciativa Atarraya, a quien nos convoca además
en estos momentos, donde aporta el fortalecimiento de la educación básica y media en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas a través del design thinking, palabras bien interesantes. También nos acompaña Manuela Fernández, profesora asociada del Departamento de Filosofía y el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Su investigación examina las consecuencias éticas, oigan muy bien, y epistémicas de la reciente transición hacia la investigación científica en el marco comercial, principalmente en el caso de la investigación clínica financiada por la industria farmacéutica. Señoras y señores, esto es de esos clavos que hay que tener y poner muy bien en la pared, porque aquí sí es que vamos a ver la importancia de entender a la ciencia no como un objeto aislado, sino que además hace parte de un contexto social, de un contexto político, de un contexto económico y además de uno cultural. Ciencia está en todo, básicamente. Y finalmente, pero no menos importante, la profesora titular de la Facultad de Ingeniería y vicerrectora de Investigaciones y Creación de la Universidad de los Andes, experta en el área de la fitopatología y ha desarrollado investigación en enfermedades de yuca y cultivos de la familia Solanaceae. Conocemos muy bien a esa familia porque la papita es la que, como buenos colombianos y colombianas, nos tiene así hablando y hablando y hablando, ¿no? Cachetones, por ahí veo. Ha recibido varios premios, como el premio, esto me lo pusieron en francés, el Institut de Recherche pour le Développement. Bueno, Silvia, tú me corregirás ahí, ¿no? Por su tesis doctoral, además, y el Louis Malaisie International Scientific Prize for Agriculture and Food. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas. ¿Qué se cuentan? Silvia, Manuela y Joana, ¿cómo están? Un saludo para la gente. Hola, Efraín, muchas gracias. Sí, no, pues a ustedes por Bien, estar. gracias. Hola Bueno, Efraín, la última vez que te vi fue en un vuelo hacia París. ¿Has mejorado tu francés desde entonces? merci, merci beaucoup. Y probablemente esta la pinta, el sombrero bombín viene de allá, no, mentira. Eh, bueno, para ponernos en materia, ¿no? Y darle entrada a este tema, porque necesitamos de hablar de esto. Eh, es probable que a estas alturas del partido de nuestras vidas de la humanidad hayamos estado tan cerca de lo transgénico, incluso nos hemos podido alimentar quizás de alimentos transgénicos y muchas veces nosotros quizás no lo sabemos. Este tema ha generado mucho tabú, mucha polémica, y es interesante ver y entender por qué podría llegar a generar tanta polémica. En la agricultura, la manipulación genética básicamente ha estado casi que desde que nació esta práctica en la humanidad. El, coger especies que funcionan y son muy vigorosas. Nadie se imagina cómo era el maíz, ese maíz original, digámoslo así. El maíz que comemos ahorita ha cambiado y es básicamente porque los humanos le hemos echado mano. Y en términos de transgénicos, cuando empezamos a entender las capacidades humanas para, yo creo que alterar esta información genética de los organismos, nos dimos cuenta que en aquellas plantas que además se han vuelto como estos commodities y de importancia económica como la soya, el maíz, la remolacha, eh, esta práctica de lo transgénico está muy ahí. El maíz BT, por ejemplo, tiene un gen de una bacteria que produce una proteína, y esta proteína es tóxica para los insectos. También otro ejemplo es el arroz dorado, ¿no? De hecho, modificado también genéticamente para que produzca betacarotenos importantísimos en la producción de vitamina A. Un arroz muy abanderado y a la vez criticado alrededor de la lucha contra el hambre y la ceguera, especialmente para poblaciones que son muy vulnerables. Y del otro lado está también lo transgénico inmiscuido en la medicina, por ejemplo la insulina, que es de vital importancia para los pacientes de diabetes. Algunas vacunas como la hepatitis B utilizan técnicas transgénicas para producirlas y que necesitamos. Y de hecho interesante ver que ya de golpe estas dos áreas, la parte agricultora, por decirlo así, y la medicina,
genera distintas discordias, ¿no? Hay una con la que quizás podemos estar más de acuerdo o que se han visto posiciones más a favor y otras que sí nos cuesta imaginar. Eh, por eso yo creo que deberíamos empezar, y Silvia, ¿por qué tú no nos ayudas ahí en hablar un poco de lo que entendemos uno como organismos genéticamente modificados? Y me gustaría además que hiciéramos como la diferenciación en que no necesariamente un organismo genéticamente modificado siempre es transgénico, ¿no? Más bien lo transgénico hace parte de. ¿Por qué no nos hablas un poquito más de eso? Bueno, gracias por dejarme comenzar con una pregunta tan sencilla, Efraín. A ver, organismos genéticamente modificados, yo diría que es difícil encontrar un organismo que no sea genéticamente modificado. Nosotros somos genéticamente modificados desde un punto de vista. Modificamos una genética que era de nuestros papás, que al cruzarse creó un nuevo organismo y nosotros somos genéticamente modificados. Uno diría, bueno, de pronto una bacteria que lo único que hace es dividirse en dos igualita no es genéticamente modificada, ni siquiera. Las bacterias reciben también ADN de sus compañeras y demás, y su ADN no es el mismo de la célula madre que los originó. Entonces, genéticamente modificado, como tú dices, son un mundo de cosas. Tú decías el ejemplo también muy común, que el teocinte, que es ese maíz original de los mexicanos, no tiene nada que ver si uno lo ve con el maíz que nos comemos hoy, y es porque los humanos han domesticado las plantas, y se llama así, domesticación de plantas, para para hacerlas, digamos, correctas para la alimentación humana. ¿Y cómo hacen eso? Cruzando plantas. Entonces, o naturalmente o artificialmente, van a forzar ese cruce y obtienen nuevas plantas con nuevas características. Entonces, genéticamente modificado el hombre lo ha hecho desde que la agricultura se comenzó a ser parte de las actividades humanas en agricultura. Y como tú dices, después modificamos genéticamente un mundo de organismos. Dentro de eso están los transgénicos y dentro de eso está la edición de genomas, que es otra de las formas de transformar genéticamente los organismos. Entonces, transgénico lo llamamos a un organismo que tiene de pronto una constitución genética diferente al organismo silvestre o al organismo comúnmente conocido. Entonces, por ejemplo, al algodón le metemos un gen de una bacteria, entonces es transgénico porque su equivalente silvestre no tiene ese gen, entonces lo llamamos transgénico, y además porque tiene un gen que viene de una especie diferente a la del organismo. Incluso viene de muy lejano, imagínate, tú dijiste, a una planta le metemos el gen de una bacteria, al arroz dorado le metimos genes de muchos organismos diferentes. Y la edición genética eh, puede ser transgénica o no, pero ahí va a ser complicado explicarlo así, pero voy a tratar. Entonces, la edición genética es cuando cogemos el genoma, que es el genoma, esto es ese ADN, esa información genética que está en nuestras células, y le hacemos una pequeña edición, como cuando uno corrige un libro, y es lo mismo. El ADN son una serie de letras y uno cambia una letra por otra para que lo que produce el ADN, que son proteínas y otras cosas, proteínas básicamente, sean diferentes. Entonces hacemos edición. La edición genética tiene dos vertientes. Simplemente podemos coger, por ejemplo, una persona tiene un defecto en un gen que no le permite respirar bien porque produce unas proteínas de los pulmones o algo así. Entonces le corregimos ese gen y esa persona se cura. Eso es una edición básica. Me metí en un terreno que Manuela me va a matar porque di un ejemplo en humanos. Pero bueno, podía ser una ovejita del campo que no puede respirar bien. Le dejo a Manuela ese problema ético. Y tenemos la edición genética que puede llevar a un transgen, porque lo que queremos hacer es reemplazar el gen por uno muy bueno. Entonces lo que hacemos es abrir con una edición y reemplazar el gen. Y si ese gen viene de una especie diferente, es un transgénico. Ahora, termino ahí porque tenemos muchas preguntas y queremos oír también a las personas, pero quiero poner mi posición política de una vez, y yo soy gran defensora de los transgénicos, y hasta ahora no hay evidencia científica que diga que son nocivos para la salud. Bueno, pues Silvia, muchísimas gracias. Aprovecho además para las personas que se están conectando hasta ahora.
que se animen a hacer sus comentarios y sus preguntas muy bienvenidas. Ojalá hacia el final podamos responder un poco sobre ellas y sobre este tema de los transgénicos, que de hecho Silvia desde golpe explica un poco cómo funciona este rollo y además sienta esa posición política que yo creo que alrededor de esto es muy debatido. Y yo me gustaría nuevamente un poco empezar a darle paso a las demás invitadas con la siguiente pregunta. Y es que, ¿cómo funcionan los organismos genéticamente modificados, ¿no? Cuando ya se ponen dentro de la industria, en este caso de la salud y los alimentos, que yo creo que ahí es donde se empiezan a ver esas ambivalencias, donde empiezan a salir más, evidentemente, estas posiciones de, para pronto hacia lo de la salud tiene como más adeptos y hacia lo del alimenticio la gente critica más. ¿Cómo es este funcionamiento? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasa cuando entran en la industria de la salud y la industria alimenticia? No sé quién quiera tomar la palabra. Pues yo tengo mucho que decir al respecto, pero no sé si Giovanna nos quiere como plantear algo en el comienzo y después sigo yo. Bueno, Manu, pues digamos con el tema de la salud podemos hablar de un caso muy conocido que es la insulina. La insulina es un medicamento que utilizan las personas que tienen diabetes. Históricamente obtenían la proteína de insulina de animales y esta proteína no era 100% compatible con la de los humanos. Entonces había algunos problemas de salud ahí, más la problemática que teníamos que matar un animal para poder extraer su insulina. Hoy en día lo que hemos hecho los humanos es coger el gen de la insulina humana y ponerle a una bacteria a producirla para que esta proteína se produzca en una bacteria, luego se empaca y es la insulina que se inyectan los diabéticos. Entonces, ese caso no es debatible, digamos, la gente está a favor, ha sido algo muy positivo, ha salvado muchas vidas, ha prolongado la vida a las personas con diabetes y el gen es 100% homólogo al del humano, es igual al del humano, entonces no hay estos problemas. En el caso de la agricultura, tenemos varios ejemplos, como el que mencionó Efra al principio del arroz dorado. A pesar de todo el bienestar que este arroz puede traer para la humanidad, es un arroz que fue diseñado y que la patente está dada para que pueda ser sembrada gratuitamente. A pesar de que esos problemas sociales no existen, no se permite cultivarlo por los temores que hay detrás de lo genéticamente modificado. Entonces, realmente es un dilema porque para algunas cosas todos estamos de acuerdo y otras no, ¿sí? Y yo creo que la respuesta es falta de conocimiento, no entender qué es realmente, por qué lo insertaron en el arroz, era porque era la dieta más común de esa población, pues en no pensar en llevarle zanahoria o llevar otras cosas que puedan tener betacaroteno, que probablemente no crecen igual de bien en esos suelos y no están acostumbrados a comer, ¿por qué no ponerle estas vitaminas a un alimento que ellos comen? Entonces, desde el punto de vista científico, no vemos el por qué el rechazo, pero desde el punto de vista político hay bastante rechazo al respecto. No sé, Manu, si quieres construir a partir de ahí. Sí, súper. Gracias. Yo creo que también es importante señalar que por lo menos en las cuestiones de modificaciones genéticas en los alimentos, pues esto se lleva a cabo de diferentes maneras y entonces es importante aclarar. Entonces, una modificación genética en alimentos puede ser como la que estaba hablando, de la que estaba hablando Giovanna, que es la modificación del arroz dorado, en donde se incluyen ciertos nutrientes, por ejemplo, la vitamina A, que es tan importante para los problemas de la vista, y entonces se fortifica, digamos, ese arroz en pro de la salud humana. Esta es una manera de modificar. La gran mayoría de modificaciones de alimentos genéticamente modificados se hacen para evitar plagas. Y esto es importante tenerlo en cuenta, no para fortificar los alimentos y volverlos más nutritivos, sino para evitar que las plagas afecten los cultivos. Y eso se puede hacer de dos maneras distintas, o de pronto hay más, no sé, pero por lo menos de dos maneras. Una es
modificando genéticamente la especie, como nos estaba contando, por ejemplo, Efraín, que sucedía con el maíz BT, que se modifica la planta para que sea tóxica para ciertas orugas que se comen ese maíz. Pero otra manera, y esta es la manera que comercialmente ha sido más productiva, es modificando la planta para que sea resistente a un herbicida. Y eso es lo que sucede en, digamos, el grosso de los alimentos genéticamente modificados que hay en el mercado, eh, sobre todo con las multinacionales como Monsanto, que son las que producen estos grandes cultivos de alimentos genéticamente modificados, en donde lo que se hace es que las semillas son resistentes a un herbicida particular, que es el Roundup, en el caso de Monsanto, que es el glifosato. Y entonces lo que esto contribuye, porque entonces la manera en que se controlan las pestes en estos grandes cultivos es a través de aspersión de glifosato. Se muere todo lo demás alrededor, pero las plantas no, porque las plantas han sido genéticamente modificadas para sobrevivir. Entonces, a mí me parece importante como mirar esas diferencias porque pues ahí por un lado, hay un gran potencial para que muchos de estos alimentos genéticamente modificados pues sean muy positivos, por ejemplo, para la salud humana, como el caso del arroz del que hablaba Giovanna. Eh, pero por otro lado, tenemos también casos en donde pues está ligado digamos, a la siembra y la producción de alimentos de multinacionales como Monsanto. Y esto, si quieren podemos hablar de esto un poco más tarde, trae otros problemas de carácter social distintos a los relacionados con el consumo de alimentos genéticamente modificados. Que en eso yo estoy de acuerdo con lo que dijo Silvia, la evidencia apunta a que no hay repercusiones para la salud humana del consumo de alimentos genéticamente modificados. Hay otros problemas, digamos, que tienen que ver más con la parte comercial, pero de estos podemos hablar más adelante. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Nosotros hicimos, bueno, y de hecho yo todavía no había puesto el ejemplo de la parte del uso de organismos transgénicos relacionados con la resistencia al glifosato, como todos los organismos RR, Roundup Resistant, eh, porque quería antes como romper de esos mitos que la gente tiene, que nosotros hicimos el ejercicio en Shots de Ciencia y les preguntamos a las personas qué mitos sienten que existen o polulan entre las conversaciones alrededor de los organismos genéticamente modificados. Alguien nos dijo el siguiente mito: ¿los genes de otros organismos pueden saltar a mi genoma? Ese es uno. Eh, Otro, muy relacionado con lo que acaba de decir Manuela, es el mito de la insostenibilidad ecológica con el monopolio de semillas que afecta, digamos, a poblaciones como los campesinos. La gente pregunta como qué tan sostenible puede ser el uso de transgénicos y que los transgénicos, por ejemplo, sean nocivos para la salud cuando todavía no hay evidencia científica que demuestre esto. O que, por ejemplo, los transgénicos son de menor valor nutricional. Eh, Antes de meternos, digamos, en esta parte donde la ciencia, que es lo que, por ejemplo, me parece muy interesante, se mete en otras perspectivas, como llaman las ciencias sociales, ¿qué opinan de estos mitos que les acabo de decir? Por ejemplo, ¿es cierto que eh, un gen de un organismo transgénico puede afectar nuestro genoma? No. Todo lo que uno come, pues no, ese ADN no va a llegar a nuestro genoma. Pero tú hiciste una pregunta cuando charlabas y decías, ¿será que un gen de otro organismo puede saltar a mi genoma? Y te diría sí. Los virus que nos atacan dejan su rastro en nuestro ADN. Si uno secuencia el ADN humano, encuentra un mundo de rastricos de ADN de virus y están ahí pegados a nuestro virus. Las bacterias le inyectan ADN de las plantas y las dejan llenas de ADN de bacterias. Eso pasa muy naturalmente en la naturaleza.
Entonces, pero lo que yo me coma no se queda el ADN en mi ADN. El miedo que tiene la gente es que al comer, que al hacer un transgénico se hagan algo que cuando yo me lo coma o me da una alergia o me da un cáncer o algo, y eso no tiene ningún fundamento científico, porque uno pues se come el alimento, lo procesa ya y uno se puede, uno se puede infectar si eso tiene una toxina de un hongo o algo que no tiene nada que ver con el transgénico. Y hablaste del monopolio, y eso no es un mito, es una realidad. No es barato. Entonces, ¿quiénes han hecho los transgénicos? Pues los que tienen los recursos para hacerlo, las grandes compañías como Monsanto. Y por eso ellos tienen monopolios de muchas cosas, porque es muy difícil hacer un transgénico, es muy costoso. Ahora, la gran esperanza fue la edición de genomas. En el laboratorio es mucho más sencillo. El problema es que ahora hay que ver esos temas éticos, porque entonces al hacerlo más democrático y que todo el mundo lo pueda hacer incluso en su casa, pues está el problema ético de que no vamos a violar esos principios éticos y que, no podemos cruzar. Entonces yo creo que es eso. Otro, ahí leía en el chat, otro de pronto mito es que se están creando nuevas especies. No, especies nuevas no se pueden crear. Modificamos una especie y dañan equilibrio ecológico. El temor es ese, que se pase ese gen a las especies silvestres. Eso sí puede ocurrir. Eventualmente por ejemplo, ¿por qué? Porque un polinizador puede llevar la semilla de un transgénico a un no transgénico y se puede dar ese cruce. Por eso, en la mayoría de los casos hay moratorias de las especies silvestres. Por ejemplo, en Colombia no se pueden liberar papas transgénicas. En México no se pueden liberar maíces transgénicos para evitar que la fuente de diversidad tenga de pronto esos genes, que sería que se ha hecho estudios y es un porcentaje muy bajo. No se dañan equilibrios ecológicos con un transgénico. Ok, Giovanna, ¿te tienes algo que agregar o que opinar? Aquí cuando están mencionando en el chat lo de las grandes marcas y que ellos entonces, gracias al monopolio, dominan los precios y los pequeños agricultores no tienen acceso a esto, es una realidad. Sin embargo, eso no es una problemática del transgénico en sí. Hay que ver cómo la reglamentación o el gobierno, en asociación con la industria, pueden ayudar a dar auxilios económicos para que los pequeños agricultores puedan sembrar estas semillas. A veces dicen que entonces el agricultor antiguamente cogía la semilla de su cosecha para resembrar, pero que ahora depende de la industria para comprarle cada vez. Y eso es algo deseado por el agricultor porque la semilla de la cosecha de ellos es una semilla que ya puede tener algunas variaciones. En cambio, la semilla que uno le compra a la industria, uno sabe exactamente lo que está comprando y lo que va a producir. Entonces, es más rentable para el agricultor si tiene acceso a eso. Ok, entonces ahí hagamos una pausa porque en términos estrictamente científicos, por decirlo así, la tecnología detrás y el riesgo que esto tenga para afectar la salud humana, por ejemplo, es básicamente seguro, ¿cierto? La gente también está opinando en el chat sobre estos temas y quiero plantearles dos preguntas. La primera es, ¿por qué creen que existe más el debate en la parte alimenticia, en la parte que está relacionada, por ejemplo, con los grandes cultivos, con los que dependen de estas grandes multinacionales, y poco se genera el debate alrededor de este ejemplo clásico de la insulina o de las mismas vacunas? eh, Porque de hecho uno también podría meter el Big Pharma detrás de todo esto, estas grandes farmacéuticas que incluso podrían, pues, tomar decisiones de manera muy unilateral. ¿Por qué creen que existe esa diferencia en estos dos tipos de debates? Comencemos con esa por ahí, porque ¿cómo la ven?
No sé si me Me dejas. dejaste cortísima porque iba a decir varias cosas del anterior, pero, Ah, perdón. pero ¿Ves? no, pero Me inspiré. puedo meter la cucharada acá también, pero un par de cosas que me parecen importantes. La primera es, claro, cuando estamos hablando de alimentos genéticamente modificados, esto va unido a un fenómeno mucho más grande que es la industrialización de la agricultura, ¿no? Es esta capacidad de crear grandes monocultivos y producir en grandes cantidades alimentos. Esto que va unido con algo que iba a decirte la pregunta anterior. Esto en países en donde se permitió, se abrió la legislación, digamos, para que esto sucediera masivamente como en Estados Unidos, pues hizo que se abarataran los costos de los alimentos a gran escala. Países como la Unión Europea, que fueron muchísimo más conservadores y actuaron bajo el principio de precaución, no dejaron que entraran los alimentos genéticamente modificados en un comienzo a su economía. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? Que entonces tenemos ya 30 años de un experimento natural, la gente comiendo alimentos genéticamente modificados y prácticamente en todos los productos, o sea, cuando uno compra algo en el supermercado en Estados Unidos, incluso ya acá en Colombia, hay un gran chance de que uno esté comiendo algún ingrediente que sea genéticamente modificado. Entonces ya tenemos como estos experimentos de décadas en donde pues no han estado asociados estos productos a problemas en la salud humana. Sí hemos empezado a ver, o pues eso es parte de lo que es controversial, problemas con los grandes monocultivos, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno siembra, por ejemplo, en estados enteros, como sucede en el Midwest norteamericano, maíz? Y es maíz, 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 y acaba con todas las especies alrededor. Eh, ¿Qué pasa con la biodiversidad en ese caso? Y otro ejemplo de estas nuevas especies que Silvia decía, no, no son nuevas especies, pero que vi en el chat que era una pregunta. Otra de estas modificaciones que se están dando y que están empezando a preguntarse qué tan problemáticas son es el surgimiento de estas super weeds, ¿no? Que son las super malezas, ¿no? Estas plantas que ya, estas malezas que ya son resistentes a estos herbicidas que se usan para tratar estos cultivos, ¿no? Entonces se generan como pestes que son más difíciles de matar. Y eso genera, pues va generando problemas más grandes para estos cultivos. Entonces yo creo que una de las diferencias es que, pues en el caso de los alimentos genéticamente modificados es que estamos hablando de cambiar dramáticamente, pues ya se hizo en general, se cambió dramáticamente la manera en que producimos comida, que es como fundamental para nuestro bienestar. En el caso de innovaciones para la salud, como en el caso de las vacunas, en el caso de la insulina, fíjate que estos son para atacar pues, enfermedades particulares, no en reemplazo de cosas que ya existen, sino para curar, ¿no? Entonces, como que uno se ve, parece a primera vista haber un beneficio más directo que en el caso de los alimentos. En el caso de los alimentos uno dice, bueno, pero pues si yo me como un maíz genéticamente modificado o un maíz normal, para mí el beneficio como individuo parece ser el mismo. En el caso del maíz, ¿no? En el caso, por ejemplo, del arroz, es ligeramente distinto porque el caso del arroz sí parece haber un beneficio para mí, para mi salud, ¿no? Ese es diferente. Pero en el caso, o sea, parece que hay un beneficio para el comerciante, pero para mi salud parece que, pues, básicamente es lo mismo, ¿no? Esa podría ser una diferencia. Ok. Eh, aquí hay una pregunta interesante, quizás hacia las alternativas, voy a dejarla. Igual si alguien quiere comentarle una vez también es muy bienvenido. Y hablan de la creación de bancos de germoplasma. Interesante también partir de qué quiere decir un banco de germoplasma. Puede ser una alternativa rentable y biológica ante los cambios sociales. Sin embargo, ¿qué tan difícil es mantener las garantías en un proceso in situ? No sé si alguien quiera lanzarse a hablar sobre este tipo de alternativas distintas. No sé si entiendo bien la pregunta, pero voy a intentar. ¿Qué es un banco de germoplasma? Es un banco de
colecciones de diversidad biológica. Germoplasma es básicamente ese material genético que guardamos. Entonces, en Colombia hay varias colecciones de material biológico de agricultura, de hecho. El CIAT, el Centro de Agricultura Tropical en Cali, tiene una colección más grande de frijoles y yucas del mundo. Y de hecho tienen una copia que mandaron al Polo Norte, a ese gran bodega de diversidad que hay en el Polo Norte. No sé si, ahora no sé si es Polo Norte o Polo Sur, pero en alguno de los polos está guardada las semillas de la diversidad. Y indudablemente es una opción, o sea, lo que decíamos, por el de tanto sembrar el mismo maíz, que es bueno, que es rentable, que es barato, que no le tengo herbicidas, entonces pues perdemos la diversidad porque no estamos buscando otras variedades como se hacía antes y buscar y aprovechar la diversidad. Entonces la alternativa sí es indudablemente, incluso con una agricultura tradicional, tener bancos de diversidad. Porque no solamente los monopolios hacen erosión de biodiversidad. A veces cuando a la gente le gusta cierta papita criolla, nos quedamos con esa papita criolla, cuando Colombia tiene una diversidad de papitas criollas y nativas impresionante, pero no las comercializamos. A la gente no le gusta comerse de pronto una papa morada, aunque son deliciosas. Entonces la gente se queda con una y se vende porque a la gente le gusta. Entonces se mantienen esas colecciones. Las colecciones, están preguntando qué tan difícil mantenerlas, son muy caras, porque esas semillas hay que guardarlas refrigeradas en ciertas condiciones, o si no se guarda la semilla sexual, sino si la planta es de reproducción vegetativa, es decir, por la estaquita, como decían las mamás, me robo el pie de la rosa para sembrarlo, es decir, un pedacito de la planta, hay que mantenerlos en cultivo in vitro, que es costoso, es muy costoso mantener esas colecciones. Y eso es algo que hemos estado pidiéndole al gobierno que tengamos. Colombia no tiene un museo de historia natural que tenga guardada esa biodiversidad. Indudablemente esa es una opción. La pregunta era más compleja que eso y decía, mantener, las colecciones son de dos tipos, son ex situ e in situ. Ex situ es decir, que yo cojo material de varias partes del país, pero las mantengo en Bogotá o las mantengo en Medellín. Eso son colecciones ex situ porque no es donde se cultiva la planta. Mantener colecciones in situ indudablemente es importante, pero ahí el problema de tener in situ, es decir, yo siembro todas las diversidades de papa acá y allí y las mantengo en su región, el problema de eso también es que si hay polinización abierta, va a haber todo tipo de resultado al final y no voy a mantener la misma línea que yo quería conservar, pero tiene la ventaja de mantenerlas en condiciones donde se pueden reproducir fácilmente. Ok, Pero es la solución, es una de las soluciones a evitar la pérdida de diversidad. ok. Entonces, claro, eso es clave, ¿no? Y finalmente esa diversidad, como para conectar con lo que va a mencionar después, es muy importante para precisamente soportar y trascender hacia las posibles plagas que puedan coevolucionar con esta planta, como la mencionaba la superweed, que mencionaba Manuela, que ya evidentemente habrá que hacer una modificación distinta para que ya no sea resistente a los pesticidas. Pero entonces, para problematizar, y voy a intentar recoger varias preguntas que rondan en lo mismo, ¿en en qué parte de todo esto es donde se vuelve problemático el asunto, ¿no? Muchas personas están diciendo, por ejemplo, a la Silvia, ¿cuál es la opinión en la relación entre Monsanto, la FAO, el glifosato? Otra pregunta, ¿las semillas son marca registrada y esto hace que los campesinos deban comprar en cada cosecha? También hace que las semillas endémicas se pierdan. ¿Qué políticas hay alrededor de la protección de las semillas? Todos estos monopolios que se pueden estar consolidando alrededor, digamos, básicamente donde está el debate álgido es ahí, ¿no? Un poco para entrar a lo siguiente, uno, ¿por qué se ha vuelto eso un problema? O sea, y cómo puede, de pronto, si ustedes también lo han pensado desde la academia, desde las universidades, desde el mismo diseño, cómo, no sé, regular de pronto estos manejos en términos más políticos, que también protejan al campesino y que también
digamos que hayan una veeduría estricta, por ejemplo, sobre la nueva generación de otros transgénicos que se estén planteando, qué sé yo, o lo mismo que mencionamos anteriormente, la preservación de nuestra biodiversidad. ¿Ustedes cómo ven ahí? Ahí es donde me gustaría que andáramos un poco en el debate. Efra, yo puedo devolverme un poquito en tu pregunta y partir de una premisa en la que la población humana está creciendo hay una necesidad de cultivar en una menor área para evitar la deforestación. Tenemos que ser más eficientes en nuestra producción. La gente también nos está haciendo una demanda de aplicar cada vez menos químicos, porque esto puede tener algún efecto a largo plazo en el ambiente y también en la biodiversidad. Entonces, si bien uno puede continuar con los cruces tradicionales, conservando estos germoplasmas y tratando de tener una planta que sea más eficiente para las necesidades de hoy, eso toma tiempo y es azaroso. Con las herramientas que nos permite la ingeniería genética, nos ayuda a tener la planta que deseamos en un tiempo mucho más corto, pero igual, como lo dice Silvia, no es así, no es económico, también requiere algo de investigación y hay una cantidad de pruebas que hay que hacer para efectivamente demostrar que lo que uno creó no tenga ningún daño para el ambiente o para la salud. Entonces, quería hacer esa aclaración antes de la respuesta. Okay. Silvia, ¿te ibas a decir algo? No, creo que Manuela era la que quería decir algo. Sí. Yo quisiera empezar por aclarar que pues en este momento cómo se desarrollan estas innovaciones científico-tecnológicas en el área de la alimentación, pero en general en la ciencia, en el desarrollo de ciencia y tecnología a nivel mundial, pues hoy en día todo esto se hace en su mayoría en el sector privado comercial. La mayoría de la investigación científica, tecnológica se hace por la industria, o sea, se financia gracias a la industria y se hace en centros ligados a la industria. En este paquete entran todas las farmacéuticas y entran también todas las grandes multinacionales que desarrollan alimentos genéticamente modificados. Es cierto, como habían mencionado antes, que el desarrollo de estas tecnologías, en particular los transgénicos, es muy costoso y por lo tanto, pues los que se le miden a invertir en esa producción muy costosa, ya no son los gobiernos y los estados, sino que son las empresas. Esa producción comercial, pues, trae consecuencias, ¿no? Para el tipo de productos que terminamos teniendo, ¿no? No es lo mismo una producción científica financiada y elaborada por un Estado-nación que una hecha por una industria que quiere vender su producto al final. Para lograr que eso sea, digamos, beneficioso para esa empresa, lo que se hace es manejar propiedad intelectual. Entonces a la empresa se le da una patente por ese producto innovador. Las patentes duran generalmente 20 años, a veces se pueden extralimitar un poco dependiendo si hay nuevos pequeños cambios, pero en principio duran 20 años, en donde esa empresa es la única que tiene derecho a producir ese medicamento o esa semilla, por ejemplo. Pero además de eso, y esto viene de legislación de los 80 en Estados Unidos, además de eso, cuando uno hace modificaciones genéticas, cuando ya hay cambios en el ADN y se puede probar esto, también se pueden otorgar derechos de propiedad intelectual sobre esa especie modificada. Esto sucede con las semillas genéticamente modificadas. Entonces, Monsanto, por ejemplo, tiene los derechos de propiedad intelectual sobre sus semillas Roundup Ready. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí es donde yo creo que eso se empieza a poner un poco más controversial. Puede que las semillas no sean tóxicas, perdón, los alimentos no sean tóxicos cuando uno se los come, pero sí es cierto que esos digamos, esa propiedad intelectual que tiene Monsanto sobre esas semillas se vuelve un obstáculo para el desarrollo científico-tecnológico futuro, una vez ya está la semilla. ¿Por qué? Porque entonces lo que hacen estas empresas es que evitan a través de sus derechos de propiedad intelectual que se haga investigación sobre esas semillas. Si uno tiene semillas Monsanto, si uno compra semillas Monsanto,
está prohibido realizar investigación sobre esas semillas. Está prohibido, además, usarlas para cualquier otra cosa distinta de la que dice el contrato que uno firma con esa empresa cuando compra las semillas. Entonces, las multinacionales, en este caso las compañías, Monsanto, por ejemplo, restringe esa investigación que se hace sobre sus semillas y eso evita que sepamos cosas de los alimentos genéticamente modificados. Entonces, ahí, por ejemplo, me parece que hay una tensión muy grande entre los beneficios que pudiera traer esta alimentación a gran escala y los avances científico-tecnológicos que pudiéramos tener de entender esas semillas por esas restricciones que impone la industria. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a lo que decía Giovanna, a mí me parece que esto de las semillas, los alimentos genéticamente modificados como solución para el hambre, para curar el hambre del mundo, tenemos que, no sé, tomárnoslo con un grano de sal, como dicen los gringos, porque en verdad eso fue una de las banderas con las que se impulsaron los alimentos genéticamente modificados, pero hoy en día no hemos visto esos resultados. O sea, ya 30 años después de haber implementado este tipo de cultivos, no hemos visto que hayan mejorado la calidad de vida de los más necesitados. Entonces, no sé si deberíamos empezar a pensar en otro tipo de estrategias. Giovanna decía como tenemos mucha gente y tenemos muy poco espacio y queremos evitar la deforestación. Pues yo sería más partidaria de, por ejemplo, cambiar nuestros hábitos alimenticios que de creer que estos grandes cultivos que dependen, o sea, no estoy diciendo que los cultivos no tengan este potencial, lo que estoy diciendo es porque dependen de estas empresas multinacionales cuyo fin es lucrarse, no creo que por ahí sea la solución. Yo sí quería agregar algo que enreda la situación en Colombia y es el problema de la extensión agrícola que hay en Colombia. En Colombia no tenemos un sistema de extensión agrícola. ¿Qué es eso? Es las personas que ayudan a la agricultura a tomar decisiones. ¿Quién hace la extensión agrícola en Colombia? Pues son las grandes compañías, porque no hay presencia del Estado. El Estado no tiene un programa de extensión agrícola. Entonces, ¿qué le recomienda un empleado de Monsanto a un agricultor? Pues semilla Monsanto, Roundup, etcétera. Ese es uno de los problemas. Antes de que nos vaya cortando Efraín, hay una pregunta ahí que me parece muy interesante. ¿Cómo comenzamos todos esos procesos en los colegios? Y esa es una muy bonita cosa porque los colegios nos pueden ayudar muchísimo y es las huertas que hagan en rescatar esa diversidad colombiana, o sea, esas papitas nativas que son tan ricas y además que alimentan mejor. La quinoa, que es de los Andes, que es un alimento mucho mejor que el arroz, y eso sembrarlo y acostumbrar a las familias a comer eso. Entonces en las reuniones de padres se les da quinoa y les gusta y entonces van a usarlo en su casa y demás, pero con los niños hacer esas huertas tradicionales para el rescate de nuestro patrimonio es empoderar a las familias de nuestro propio patrimonio cultural, que son esas variedades colombianas de todo lo que producimos en los Andes, que es muy rico. Listo, no, buenísimo ese consejo, porque yo siento que además desde pequeño a uno le estarían diciendo, esto se trata más bien de un cuento de la soberanía alimentaria e incluso de rescatar toda esa diversidad que nos hemos acostumbrado a perder, muchas veces también viendo hacia afuera con lo que nos llega y nos acostumbramos a comer, a veces muchísimo, todo eso lleno de azúcar y no nos damos ni cuenta. Eh, yo quisiera también ya para ir cerrando, hacerle una pregunta a Joa, digamos desde Atarraya, alrededor del biodiseño. Ella cómo ve, digamos, el cuento de los transgénicos, que bien, listo, sabemos que no hay un efecto negativo, o por lo menos comprobado en la salud humana. Eh, digamos, estos ejemplos, Manu le decía, ay, dije Manu, aquí ya entré en confianza, le decía Joa, eh, ¿qué ha pasado? Igual tú me hablas de estos ejemplos puntuales, pero pues ha pasado varias décadas donde igual ese discurso también ya se veía, ya se estaba viendo.
¿Por qué no nos cuentas, Joa, desde el biodiseño, cómo entra a dialogar con la modificación genética, con los transgénicos, como esos, no sé, casos emblemáticos, incluso inspirados también en Colombia, no sé, o en Latinoamérica, en la región? Te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito de eso, Joa, Gracias, Efra. El diseño ha sido una linda oportunidad de mostrarle a las personas que están fuera de la ciencia cuáles son esas herramientas que tenemos los científicos para mejorar cosas, como hemos hablado ahorita, mejora en el área de salud o mejora en el agro. Los diseñadores que tienen acceso a este conocimiento han pensado en cosas como por qué no poner una bacteria a producir seda en vez de tener cultivos de gusanos de seda y así masivamente producir este material que es tan bueno para ellos poderlo comercializar a un costo mucho menor sin tener que utilizar gusanos. En este caso se utilizan las bacterias. También para el caso de los pigmentos, si uno entra a la industria textil e investiga un poco sobre los pigmentos, se da cuenta que la industria es bastante contaminante. Los pigmentos que se utilizan hoy en día, que se producen masivamente, contaminan fuentes de agua en todas partes, incluyendo en Colombia. Muchos ríos están contaminados por eso. Entonces, ¿cómo identificar los pigmentos que hay en la naturaleza, que producen las plantas, que producen los hongos? ¿Cómo podemos coger esos pigmentos, insertarlos en bacterias para que las bacterias los puedan producir masivamente y así utilizarlos? Sabemos que la naturaleza produce los pigmentos, pero imagínense nuevamente tener que hacer un cultivo de una planta para poder obtener el fruto, para hacer el pigmento. Nuevamente vamos a los temas de sostenibilidad de terreno, de escalabilidad, nos quedamos cortos en los procesos, tenemos que esperar hasta que la planta produzca el fruto para obtenerlo y extraer el pigmento. En cambio, herramientas como la biología sintética o estas herramientas de ingeniería genética nos permiten conocer ese ADN, conocer esa biblioteca de información de los seres vivos para poder utilizarla a favor de nuestra industria. mejor dicho, el potencial hay, ¿no? Y si uno piensa en un país como Colombia, lleno de posibilidades de bibliotecas, eh, de respuestas y alternativas, pues siento que tenemos es que voltear nuestros ojos a esa biodiversidad como para darle respuestas a nuestros problemas y conflictos. Yo quisiera, entonces, no sé, igual voy a intentar mandar como un tipo de reflexión o algo por el estilo, me corregirán. Sé que Mano se tiene que ir pronto, pero el potencial hay, la ciencia funciona, los ejemplos están. Entiendo por lo que veo que o bien se llega a alternativas que en este caso fomenten que el mercado verdaderamente se regule por el Estado para que no estén sucediendo cosas como posibles monopolios como los de las grandes multinacionales y que, por ejemplo, nuevamente el rol del Estado es muy importante, un poco con lo que mencionaba Silvia finalizando su respuesta sobre la extensión agrícola. Por lo que veo aquí es que la ciencia funciona, el desarrollo tecnológico está, pero mientras el mercado se esté, al parecer, como llevando la parada ahí, no estaría, digamos, liberando esa posibilidad de que incluso se le dé otra connotación a lo transgénico. Eh, igual si ustedes quieren cerrar, voy a mandar una pregunta que alguien hace aquí rápidamente, y es como, tengo entendido que uno de los problemas con los transgénicos es que al no crearse en el lugar donde se van a cultivar, puede suceder que los resultados no sean esperados y pueda generar problemas ambientales, como la disminución de la fauna, que no son plagas. Colombia creó su primera semilla de maíz transgénica el año pasado. ¿Es posible que esta semilla no genere los problemas ambientales que se acaban de mencionar o por ser colombiana nada tiene que ver? No sé si la quieren responder, me interesa que la respondan, pero además que como panelistas y invitadas puedan generar pues sus reflexiones o ideas finales también para darle cierre a esta conversación tan interesante.
Pues cada vez que se hace un transgénico y se libera, esto tiene que estar acompañado por unos estudios y eso también hace que el transgénico sea tan costoso, porque la empresa tiene que pagar todos esos estudios de seguridad y bioseguridad. Eso lo tiene que pagar la empresa. Y tienen que mostrar sus certificados y demás. Se dice que los que son más estrictos en esas bioseguridades son los japoneses. Entonces, digamos que eso se hace, que eso no vaya a matar alguna plaga, es imposible, Efraín, que uno lo diga, porque tocaría coger toda la biodiversidad y ensayarla con eso para ver si cualquier bichito es afectado por por ejemplo, esa toxina que para lepidópteros. Entonces, es muy difícil saber eso. Lo que se hace es qué tan específica es esa proteína y qué riesgos puede tener ambientales. Entonces, es difícil y en eso, esa es la reflexión. O sea, yo soy políticamente del lado de los transgénicos, pero evaluar de manera bioambiental y ética cada uno de los usos, porque no está exento. Nada de lo que hace el humano está exento de algún riesgo. Por eso lo que tú decías al comienzo, la ciencia no está aislada. Con Manuela estamos trabajando en un proyecto muy bonito que es Ciencia, Tecnología y Sociedad. Nada de lo que haga la ciencia está aislado de la afectación que puede tener en la sociedad. Entonces, seamos críticos, eso es muy importante, mantengamos ese ojo abierto a no comer entero. Bueno, los transgénicos sí, pero a no comer entero toda la información que haya por ahí, sino ser críticos sobre lo que hay, pero sí también ser críticos en saber que hay evidencia científica o no en pro y en contra. La culpa la tenemos muchas veces los científicos que no sabemos cómo comunicar eso. Vamos a mejorar gracias a comunicadores como tú, tan buenos como tú. Gracias por las flores. Manu, ¿por qué no nos cuentas un poco antes de que te vayas corriendo a tu otro compromiso? ¿Qué te queda de esto y qué sería chévere también dejar a la gente para que Sí, piense? un tema que ha aparecido en las preguntas y del que quizá no hemos hablado y me parece importante para la reflexión sobre la mesa es, está relacionado con las prácticas de la agricultura tradicional, que así como la biodiversidad es algo que no queremos perder y consideramos patrimonio, también son las prácticas de agricultura tradicional. Entonces, yo creo que pues parte de los problemas que trae consigo esta agricultura más industrializada es que se pierde esa agricultura tradicional, ¿no? Entonces, creo que, digamos que ahí, así, o sea, más o menos el mismo enfoque con la biodiversidad, pues tenemos que estar, tenemos que ser muy cuidadosos de que al traer estas nuevas tecnologías al agro, pues también al mismo tiempo pues veamos cuáles son las, digamos, esa parte cultural que quizá podemos estar perdiendo y que se implemente teniendo en cuenta que pues también hay campesinos que vienen con ciertas prácticas de cultivo que han tenido por pues siglos y que eso también tiene un valor social y cultural que no podemos desprestigiar simplemente por la implementación de la nueva tecnología. Entonces, esos creo que son negociaciones que también se tienen que dar y también tenemos que tener en cuenta. Listo, gracias. Y Joa, ¿tú qué opinas? ¿Con que nos vamos a las 11? Yo creo que para terminar es entender que la tecnología en sí no es culpable, tal vez cómo la implementemos. Como dice Silvia, hay que ver en el contexto, hay que ver el país, la situación, qué es lo que se está creando, cuál es el propósito. Y también entender, aquí hay una pregunta que nos están haciendo, quisiera saber sobre los estudios realizados sobre el impacto ambiental que se producen con los transgénicos en el mundo. Yo lo que puedo hacer es enviarles a los profesores ese listado de requisitos que tiene que cumplir un organismo genéticamente modificado para poder salir al mercado. Es decir, se generan organismos genéticamente modificados, pero de ahí a que salgan al mercado son muchos años porque tienen que pasar por muchísimas pruebas para poder ser aceptados. Mientras que tradicionalmente a veces hacemos unos cruces muy extraños y eso sí se pueden comercializar rápidamente porque no son considerados
genéticamente modificados porque no fueron hechos en un laboratorio. Entonces, digamos que estas cosas que se hacen experimentales, si bien Manu dice que mencionó que la industria paga por esto, pero también en los artículos donde sale dice que hay conflictos de intereses y uno como científico podría entrar a experimentar cosas. También recuerden que la industria se tiene que proteger muchísimo, no creo que ellos quieran lanzar al mercado algo por lo cual alguien pueda decir que tiene algún problema, porque hay unas grandes demandas en Estados Unidos particularmente, entonces ellos se protegen mucho de hacer rigurosamente sus exámenes antes de sus pruebas, perdón, antes de liberar algo al mercado. Pero la invitación es a no simplemente coger una posición, sino, como dijo Silvia y como dice Manu, hay que ser críticos frente al organismo genéticamente modificado puntualmente del cual estamos conversando. Una última anotación para esto de poder trabajar con nuestra biodiversidad, hay que trabajarle mucho al mercadeo, no solo a la genética, pero no, como dijo Silvia, cuando uno va al supermercado, uno quiere comprar la papa criolla amarilla, la papa que se disuelve en la sopa, la papa que no se disuelve en la sopa, etcétera, etcétera. Entonces, hay una diversidad de tubérculos que tenemos en nuestro país maravillosa, pero si uno la pone en el supermercado nadie la compra porque no la conocemos. Entonces, invito también a los colegios a experimentar recetas, a hablar de cómo atraer lo tradicional a hacérselo conocer al mundo y ver que eso también es valioso y tiene un valor agregado. Porque siempre y cuando no haya alguien que lo compre, pues no se va a producir. Por más de que suene bonito mantener la biodiversidad, pero si no hay alguien que lo compre, ¿quién lo va a producir? Listo, bueno, pues muchísimas gracias. Yo agregaría también a que desde los colegios, o sea, este tipo de temas donde la ciencia habla muy bien con otras áreas como los estudios sociales de la ciencia, la filosofía, las cuestiones que tenemos, que ojalá se aproveche para desde los colegios también hablar de estos temas que quizás pueden llegar a para nada ser incómodos como lo estamos teniendo en estos momentos, sino una conversión con un café, en el almuerzo, en el recreo, no sé. Hay posibilidades. Muchísimas gracias a nuestras queridísimas invitadas y bueno, siempre conectados a lo que está haciendo Atarraya, a las investigaciones que se están haciendo en las universidades y en la Universidad de los Andes también. Y pues nada, muchas gracias. Y Gracias a ti. Gracias a ti, chao, Efraín. chao a todas, cuídense. Chao. 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 Gracias, Efra. Chao. Chao, yo, que estés bien.